Muy buenas noches, el día de hoy vamos a ver el siguiente capítulo de Fe como fruto de la obediencia. Hoy día vamos a ver, como estábamos viendo la semana pasada, un momento para entender un poquito más sobre la fe y todas las cosas que se desarrollan a través de la obediencia en la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar y les invito a cada uno de ustedes poder agarrar sus anotaciones, sus cuadernos para poder aprender un poco más esta noche. Vamos a comenzar entonces la fe como fruto de la obediencia. Vamos a ver el versículo bíblico Santiago 1:22. Santiago 1:22 nos dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. Esta versión de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente, que nos amplía un poco lo que Santiago nos quiere decir en este versículo, que dice: no solamente es suficiente escuchar la palabra de Dios, no solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios, sino que también tenemos que ponerla en práctica. ¿Y qué significa esto de ponerla en práctica? Significa hacerla, significa ejecutarla, llevarla a la acción y no solamente a través de la oración, sino que también hacer algo que sea tan evidente para que el resto de las personas puedan entender y ver lo que nosotros estamos demostrando a través de la enseñanza y la palabra que podamos tener en nuestro corazón. Entonces, por eso dice aquí en Santiago, no solo tenemos que escuchar, sino que tenemos que ponerla en práctica. Y dice, de lo contrario, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros seguimos pensando que solo con escuchar la palabra va a haber una demostración de nuestra fe, pues nos estamos engañando. Es necesario que nosotros pongamos esa fe en práctica. Aquí vamos a entender un poquito más. La fe como fruto de la obediencia nos dice: la fe o la verdadera fe no solamente se declara con palabras, sino que se demuestra a través de la obediencia. ¿Cuál es la manifestación visible de que nosotros tenemos fe o que estamos confiando en Dios? ¿Cuál es esa manifestación? Es nuestra obediencia a la palabra, lo que nosotros estamos poniendo. Eso realmente nos lleva a poder dar fruto, como dijimos la clase pasada. Entonces, la forma de decir si estamos en fe o no es con la medida de nuestra obediencia. El siguiente punto dice: muchos dicen creer en Dios, pero la evidencia de una fe genuina es una vida transformada. La única forma de nosotros evidenciar, de demostrar, de saber que somos hijos de Dios y que lo estamos demostrando, nuestra forma de ser genuinos en nuestra forma de creer, es cuando nuestra vida se transforma. Es necesaria una transformación de nuestra forma de pensar, de nuestras costumbres, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar. Y estas cosas son una forma directa de evidenciar que nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios y que esa creencia es genuina en lo que estamos desarrollando. Por eso no es suficiente solamente creer en Dios, sino que tenemos que llevar una vida transformada. En la Biblia, la fe y la obediencia siempre caminan juntas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Que cuando nosotros tenemos fe, o sea, creemos en Dios, indiscutiblemente nuestra fe está enraizada en lo que dice la palabra, entonces una forma evidente de ver esa fe es a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Por eso siempre caminan juntos. Mientras hay fe, hay obediencia. Entonces la fe abre el corazón del creyente y la obediencia produce el fruto visible de esa fe. Entonces, aquel que está caminando en fe, sí o sí, va a ser obediente. Es necesario que nosotros podamos pensar o pensemos en este momento si realmente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y qué tan obedientes estamos siendo, porque esto es equiparable, es medible.
porque si nosotros le tenemos fe a Dios, entonces vamos a obedecer su palabra, sin cuestionarla, sin meditarla mucho, sin llegar al punto de decir, creo que estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Y todas esas cosas, en realidad, son parte de nuestro desarrollo y nuestro proceso. Pero una forma de crecer, de generar nosotros nuestra fe, es obedeciendo de poco hacia lo mucho. Es empezar a desarrollar nuestra fe obedeciendo a las cosas pequeñas que nos han enseñado a través de la palabra. ¿Qué significa esto? Que la obediencia no es una carga. No es algo que debemos sentir, ay no, ahora tengo que obedecer a Dios también. No, sino en el sentido de que la obediencia es una manifestación de que amamos a Dios. Es la respuesta natural de un corazón rendido a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos cada vez más a Dios, entendemos más la naturaleza de su corazón, de su vida, de lo que nos está dando, de lo que Él es. Y la entendemos realmente, entonces nos rendimos completamente de corazón. ¿Y eso qué hace? Que lo obedezcamos más fácilmente. Entonces cuando Dios nos habla en privado, a ti y a mí, ¿qué sucede? Empezamos a activar la fe que estemos guardando en el corazón. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Mientras más oigo, mientras más escucho de la palabra, estoy almacenando en mi corazón, vamos a hacer el paralelismo, de porciones de fe. Entonces, ¿qué significa eso? Mi corazón va almacenando, inevitablemente empiezo a creer en la palabra de Dios. Y como resultado de creerle a Dios, empiezo a obedecer las cosas que Él me dice que cambie, que me indica que pueda renovar, o me indica que pueda dejar o transformar. Entonces, todas estas acciones son el producto de mi crecimiento a través del proceso de la fe. Entonces, mientras más fe tengo, mayor va a ser mi demostración de rendimiento sincero y genuino a Dios. Y eso significa que cada vez más lo voy a obedecer sin discutir, sin preguntar. Y si llegamos a ese punto, pues como muchos otros en la Biblia, vamos a, sin cuestionar, hacer lo que Dios nos dice. Siguiente, vamos a entrar entonces al primer punto de esta noche, el que vamos a ver, para conocer un poco más de lo que tiene que ver con la fe. Como primer punto nos dice, la fe verdadera siempre produce obediencia. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestra fe, nos estamos alimentando de la palabra de Dios, lo primero que vamos a encontrar es que nos alineamos de corazón hacia la obediencia de Cristo. Empezamos a cuestionar las cosas de nuestro alrededor y decimos, ¿estaremos obedeciendo a Dios? ¿En esto le estaré obedeciendo a Dios? ¿Dios estará contento con mi obediencia? Y esos cuestionamientos no están mal, más bien por el contrario, es una forma de medir qué tanto nos estamos acercando a la presencia de Dios y qué tanto estamos desarrollando a Dios en nuestro corazón. Por eso es que la fe verdadera siempre va a producir una obediencia genuina e inmediata. Vamos a ver entonces Hebreos 11:8. Aquí nos dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Aquí en Hebreos nos da un panorama mucho más extenso, mucho más explícito de lo que significa que la fe, dice, fue por la fe que Abraham obedeció. Abraham conocía no solamente el carácter de Dios, sabía quién era Dios, sabía lo que Dios quería hacer en su vida, sabía lo que Dios le había prometido. Entonces, como él tenía fe y su fe era verdadera, sustancial, inamovible, entonces automáticamente él, cuando Dios le decía algo, entonces, ¿qué sucedía? Él obedecía a Dios y a lo que le indicaba. Y así fue como Abraham dejó la tierra en donde estaba y se fue a otra tierra, porque le dijo Dios que esa tierra sería la que le daría por herencia. Y
tú y yo conocemos la historia y podemos decir que efectivamente eso sucedió. Entonces Abraham se movió, obedeció y caminó por este tránsito llamado fe, por este proceso llamado fe, y terminó ¿qué? Obedeciendo lo que Dios le indicaba. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿tú estás activando tu fe al punto de obedecerlo indiscutiblemente a lo que Dios te pide? ¿O todavía estás diciendo es que no sé si Dios estará correcto, estará bien, o por ese camino iré? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Todas estas preguntas que te acabo de hacer, sería bueno que en un momento de esta noche o de repente mañana la puedas llegar a rememorar y cuestionarte si realmente estás obedeciéndole a Dios. Y esa es una forma de poder decir mi fe está activa, mi fe está presente. Entonces vamos a conocer un poquito más de este primer punto. Abraham no entendía del todo el plan de Dios y eso es lo que hace la fe. Cuando Dios nos dice algo, no necesariamente entendemos todo el panorama completo. A veces incluso Dios no te da todas las respuestas frente a lo que te está pidiendo que hagas. Simplemente te pide que obedezcas. Y esto es lo que sucedió con Abraham. Porque acá nos dice, Abraham no entendía todo el plan de Dios, no conocía ni sabía todo lo que Dios iba a hacer con él. Pero en vez de cuestionar, en vez de decir, pero Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? En vez de decir eso, él dijo, ok, obedeció. Entonces, la palabra obedeció en esta porción bíblica, en el griego es hipsakó. ¿Qué significa? Escuchar atentamente, someterse a una voz y responder con acción. Quiere decir que Abraham escuchó atentamente lo que Dios le había dicho anteriormente. Luego se sometió a la voz. Dijo, sí, esta es la voz de Dios, la reconoció y al final respondió haciendo, no cuestionando. Abraham no le dijo, pero Dios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? Muéstrame primero cómo lo vas a hacer para ver si así se puede o si no te ayudo de otra forma. No. Abraham no le cuestionó a Dios sobre su plan. Y si nosotros leemos varias porciones de la Biblia, vemos que muchos en la Escritura llegaron al punto de su fe, y yo quiero que tú examines esta parte, tan genuina era la fe de las personas que leemos en la Biblia, que no cuestionaban lo que Dios decía. Muy probable en su corazón de repente pudo haber estado, pero en este punto los hombres de fe y mujeres de fe de la Biblia creían tanto en la palabra de Dios, estaban tan convencidos de lo que Dios hacía, era tan genuino la forma en la que creían que no había forma de no obedecerle a Dios. Entonces ellos escuchaban una promesa, una palabra o algo de parte de Dios e iban y respondían con acciones frente a lo que Dios les decía. Entonces la obediencia bíblica no solo es escuchar, no solo es exponer una enseñanza y que pase todo el día y solo la escucho. No, no es suficiente para crear frutos de fe, porque una cosa es tener fe dentro de mi proceso de crecimiento y otra es dar frutos de fe. Y parte de los frutos de la fe es la obediencia, que es actuar conforme a lo que hemos escuchado, sin cuestionar, sin meditar, sin decir, es que esto es imposible, ¿cómo va a suceder? Tú no le busques la lógica, no busques que algo pareciera y fuese de una manera. Dios tiene su forma del por qué está haciendo lo que está haciendo. Y aunque no entendamos y no tengamos el panorama completo, aunque no tengamos todas las piezas del rompecabezas para entender el panorama que Dios nos está mandando a hacer, yo sí te pido algo esta noche. Escúchalo. Y conforme a lo que has escuchado, actúa. Abraham mostró que la fe auténtica no es esperar garantías humanas. No es que decir, Señor, a ver, yo voy a avanzar este pasito y tú muéstrame que estoy yendo por el lugar correcto. No, es un salto genuino de confianza en Dios, 100%. Ir por ese cambio y decir, sí, yo quiero esto. Lo he escuchado, lo creo con mi corazón y yo sé que va a suceder. Entonces, como yo sé que va a suceder,
entonces pongo en práctica todo lo que he leído y ahí en ese momento hago lo que se me está pidiendo. Entonces es necesario pasar de la plena confianza hacia nuestro desarrollo de obediencia en la fe. Podemos decir entonces, muchos quieren las promesas de Dios, pero pocos quieren obedecer los procesos de Dios. Todos buscamos los milagros de Dios. Incluso el pueblo de Israel pedía milagros, pero tampoco les gustaba pasar por el proceso de refinamiento que era necesario para obtener esas promesas. Entonces la fe madura dice, aunque no entienda el camino, confiaré en quien me guía. Dios está detrás de cada una de nuestras decisiones. Si tú le has dejado a Dios que sostenga tus planes de vida, familiares, tus planes de tu trabajo, los planes personales, si tú estás dejando que Dios soporte, ponga en Él todas sus cosas, te aseguro que Él te va a guiar de la manera más correcta y buena. Y 100% te aseguro que Él va a cumplir las promesas que te ha hecho a ti. Solamente tienes que seguir confiando y poniéndolo en el proceso. Punto número 2. La obediencia es la prueba del amor de Dios. Una forma de que nosotros demostremos nuestro amor a Dios, una forma de decirlo alto y claro, de manifestarle a Dios cuánto lo amamos es a través de la obediencia. Y la obediencia, recordemos, es el fruto de nuestra fe. Por eso una forma de decirle a Dios que lo amamos, que lo respetamos, que lo adoramos, que lo exaltamos, es a través de la obediencia. Y es la forma más directa, más tangible y más representativa que podemos hacerle a Dios en cuanto al amor. No solamente es suficiente decir sí creo, hermana, o sí estoy en el proceso de crecimiento. También estamos en esto de la prueba del amor. Llegamos al punto de demostrarle a Dios que realmente estamos en este proceso porque lo amamos. Y nuestra forma visible de decirle que lo amamos es a través de la obediencia. Vamos a ver este versículo bíblico que dice Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Jesús les decía, ustedes me aman, dicen que me aman. Pues las palabras, querido hermano, no son suficientes. Es necesario las acciones que nosotros tenemos para demostrar que las amamos. Y esto no solamente es en el mundo espiritual, también es en el mundo natural. No es suficiente decir a las personas te amo, te amo, te amo y que quede a nivel de emociones, que no está mal tener las emociones. Pero es necesario demostrarlo a la otra persona tangiblemente, qué es y de qué forma lo estoy amando, cómo es lo que yo quiero, cómo le quiero demostrar que lo amo. Y Jesús trasladó esta enseñanza hacia su palabra, que nos dice, si tú me amas, si dices que me amas, si dices que eres mi seguidor, si dices que eres cristiano, si dices que estás aquí por amor a Dios, entonces guarda mis mandamientos. Otra forma de decir es obedece mis mandamientos. Haz caso a mis mandamientos. Y aunque esta parte de la escritura es enfática en el sentido de que no hay forma, no hay otra de demostrarle a Dios que lo amamos solo siguiendo su palabra. Entonces tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor, ¿en qué no estoy haciendo caso a tu palabra? Muéstrame que no estoy generando lo que tú me has pedido que haga, porque de esa forma yo te voy a demostrar que te amo, que te sigo, que te sirvo, que te adoro. Entonces esta noche yo quiero que tú te pongas a pensar un poco, ¿cómo le estás demostrando a ese Dios que tanto te ama, a ese Dios poderoso, grande, que está contigo, que lo amas? Pues la única forma de demostrarle a Dios es a través de la obediencia a su palabra. Vamos a introducir esto un poquito más para entenderlo. Aquí nos dice, Jesús nunca separó el amor de la obediencia. Jesús no dijo que si tú obedecías, entonces sí dijo que si nosotros obedecíamos le mostrábamos amor. Por el contrario, Él no dijo que lo amemos y generemos emociones.
y solo las emociones es la forma de mostrarle amor a Dios. No, todo lo contrario. La única forma de demostrarle a Dios que lo amamos es a través de nuestra obediencia a su palabra, a lo que Él dijo que iba a hacer, y que no nos moviéramos de esa escritura y su palabra. En griego, guardar es tereo, que significa cuidar, preservar, mantener con fidelidad. Cuando nosotros conocemos un mandamiento de parte de Dios o una palabra, algo que quiere que Dios guardemos en nuestro corazón. ¿Qué significa esto de guardar? Significa que vas a cuidar esa palabra. No vas a permitir que cualquier cosa o tus circunstancias arrebaten lo que estás empezando a creer o cambien tu opinión sobre esa palabra, que indiscutiblemente va a suceder, porque tú recibes una palabra, como dijo Jesús en su parábola del sembrador. Dijo que había palabra que caía entre espinos, entre rocas, en el camino, y que había otras que caían en buena tierra. Y eso se refería a que unos escuchan la voz de Dios y sus enseñanzas, pero dependiendo de cómo está nuestro terreno, o sea, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra parte racional de nosotros mismos, cómo está de preparado o de cuidado para poder recibir esa palabra. Y aquí nos está diciendo la forma en la que nosotros demostramos que tenemos fe a la presencia de Dios es preservando esa palabra. Que a pesar de las circunstancias la hagamos germinar y crecer en nuestro interior, para que llegue el momento en cuando lo demostremos a través de nuestra obediencia, podamos decirle entonces a Dios que lo amamos. Entonces no se trata de obedecer por obligación, no se trata de decir, ok, esto dice Dios, entonces lo hago porque ya no quiero que me pase nada malo, o no quiero caer en esto, o no quiero que suceda tal o cual cosa, sino porque lo hacemos porque valoramos la palabra de Dios como a un tesoro. Recordamos cada parte desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese momento decimos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito para mi vida. Y entonces empiezas a obedecer, empiezas a alinear tu vida a la palabra de Dios, no porque algún libro, entre comillas, te obligue a hacer algo, o porque tu líder te está obligando a hacerlo, a dejar de hacer ciertas cosas. Y tú me puedes decir, es que sí, mi iglesia me prohíbe hacer esto o aquello. Es que no se trata de que tú lo tengas o no lo tengas que hacer, sino es que tanto amor le quieres demostrar a tu Padre, aquel que te cambió, que te salvó, que te restauró, que hizo nuevo todas las cosas. La palabra dice que es su palabra, con su palabra fueron hechas todas las cosas, y todo es de Él y para Él, por los siglos de los siglos. Entonces nuestra formación es escuchar primero la palabra de Dios, atesorarlo dentro de nuestro corazón para generar y multiplicar la palabra de Dios en nuestro interior, para que pueda ponerse esa fe en práctica a través de la obediencia de la palabra. ¿Cómo ponemos esa fe en acción? Es a través de la obediencia. Entre más fácil te es obedecer a la palabra, más fortalecido, maduro, activo está tu fe. Entonces, mientras más nos acercamos a Dios, más obedecemos a su palabra. Por eso dice aquí, el que ama verdaderamente a Cristo busca agradarle aun cuando nadie lo ve. Lo que generalmente hacemos como seres humanos es intentar agradar a las personas que están a nuestro alrededor a través de nuestra forma de hablar, nuestros comentarios, nuestras acciones, nuestra forma de dar las cosas, de decir cosas. Pero no es suficiente solamente con eso. Lo que Dios nos está pidiendo es ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Y aunque esto suena bastante comprometedor y es como, hermana, ¿cómo le hago caso a todas las cosas que dice en la Escritura? Si tú tienes fe, si permites que Dios transforme tu vida al punto de creerle a Dios indiscutiblemente, sin dudar en el corazón, entonces ahí estamos hablando de una fe que da fruto, que demuestra obediencia y al mismo tiempo amor a la palabra de Dios. Entonces no podemos seguir caminando y pensando
que solamente hay que oír y oír y oír. No es suficiente oír. Tenemos que pasar a la parte activa de la fe, que es creerle a Dios y obedecerle en sus palabras, en lo que Él ha dicho, en lo que nos ha enseñado, porque de esa forma estamos demostrando que lo amamos a Él. Entonces podríamos decir, la obediencia revela qué tan profundo es nuestro amor por Dios. Mi pregunta es, ¿qué tan profundo amas a Dios? ¿Qué tan desesperado? Hay una parte en la escritura que dice que hay un siervo que brava por agua en el desierto. ¿Alguna vez han escuchado cómo llora? Porque bravar es llorar o gemir o hacer ruidos. ¿Han escuchado alguna vez cómo hace un ciervo cuando está llorando porque no ha tomado agua? Yo te invito a que lo busques en YouTube o en TikTok para que tú puedas ver cómo un ciervo grita, genera gemidos y se siente que son desesperados porque no ha podido tomar agua. Tal es su desesperación que empieza a gemir, a llorar tan fuerte para que lo que estén a su alrededor le puedan indicar por dónde está el camino, dónde está el agua. Y esta referencia que hacen en la naturaleza, pues en la escritura está, por eso dice, mi alma brava como ciervo que no ha tomado agua en el desierto. O sea, tanta es nuestra dependencia con Dios, que si nosotros nos desconectamos, nuestra alma, nuestro ser interior, empieza a clamar por la presencia de Dios. Por eso, muchas personas aman las bendiciones de Dios, aman lo que Dios nos está dando, sus milagros y las cosas que nos dan, sus bendiciones, pero muy pocos aman su voluntad y la siguen y la obedecen. Es fácil pedirle a Dios muchas cosas, pedir que abra la puerta en un área económica, personal, familiar, del destino, de la vida, pero no todos están dispuestos a pagar el precio con el que se tiene que abrir esa puerta. Porque nada en este mundo es barato, todo tiene un precio y en la tierra y en la vida el precio más alto pagado por la humanidad fue la sangre de Cristo derramada sobre la tierra. La escritura dice que la sangre de Abel, cuando sucedió el primer asesinato en la Biblia, clamaba por justicia a Dios, porque no era justo lo que le sucedió. Él no merecía morir de la forma en la que murió. Entonces, ¿cómo es? La sangre al caer a la tierra, dice la escritura que clamaba por justicia a Dios. Y Dios, oyendo el clamor de esa sangre, hizo justicia en ese momento. Ahora mi pregunta para ti es, ¿cuánto crees que más clama la sangre de Jesús derramada? Porque Él fue justo, fue sano, fue el enviado. Él no merecía ser torturado, ni maltratado, ni escupido, ni todas las cosas por las que pasó. Lo hizo porque nos amaba y sabía que ese era el tránsito, era necesario que sucedieran esas cosas para que tú y yo tengamos las bendiciones que Dios nos quiera dar y tengamos ese acceso a la parte más profunda de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero no todos estamos conscientes que mientras más le decimos a Dios que lo amamos, más tiene que ser nuestra rendición a obedecerlo. Por el contrario, solo lo buscamos para pedirle cosas. Y muy pocos hacemos realmente lo que Dios nos manda hacer como hijos de Dios. Y creo que esta noche es necesario que nosotros examinemos cuánto de nuestro amor a Dios es el resultado de los beneficios que estamos encontrando en Él y no de las bendiciones de su palabra, del alimento que puede traer a través de su palabra. Y es necesario que empecemos a examinar realmente por qué estoy amando a Dios. Porque cuando se mide si tú realmente amas a Dios y lo sigues obedeciendo, cuando a pesar de haber orado, a pesar de haber pedido, aún no llega lo que estás pidiendo y aún así lo sirves, aún así le crees, aún así sigues obrando en su palabra, aún así sigues compartiendo con los demás, aunque no entiendas las circunstancias, aunque no entiendas por qué aún esas bendiciones no llegan a tu vida.
De esa forma vamos a demostrarle a Dios que nuestra fe está situada en el lugar correcto, puesta en el lugar donde se debe. Y ese es el corazón con el cual debemos empezar a amar a Dios a través de hacer la voluntad de Él en el lugar en el que estemos. Entonces la obediencia silenciosa muchas veces vale más que las palabras públicas. Algo que Jesús decía constantemente a los fariseos eran sepulcros blanqueados. ¿Y por qué les decía eso? Que se veían en la época de Jesús los sepulcros, pues eran hechos de tierra y ciertos materiales. Entonces, para que se vean, bueno, bonitos externamente, los pulían y los ponían pues ciertas cosas blancas como para que se vea atractivo a la vista. Entonces, cuando Jesús le dice, pues está por fuera atractivo, pero por dentro había un cadáver maloliente, pudriéndose, oliendo mal. Entonces, visiblemente se notaba algo bonito, pero por el interior había algo pudriéndose. Y esta misma referencia hace Jesús en esa escritura en la que dice, son como sepulcros blanqueados. Porque los fariseos juzgaban, miraban, hablaban sobre los otros, sobre los mismos judíos que estaban ahí, y no se miraban a sí mismos. No se daban cuenta de que dentro de su corazón había algo que se estaba pudriendo, habían cosas que no tenían sentido. Ellos señalaron a Jesús como hereje en muchos momentos y lo quisieron apedrear por las cosas que decía. Y Jesús les dijo, no entienden, no están viendo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué Jesús les decía eso? Porque obviamente no estaban haciendo las cosas en obediencia, simplemente por apariencia, para que el resto de las personas digan, wow, qué santos eran los fariseos, wow, mira cómo oran, wow. Y Jesús no nos pide exhibicionismo, nos pide obediencia a su palabra, sin bombos y platillos, no que así estoy obedeciendo y hago esto y esto, no. Dios quiere que tú y Él tengan una relación y en esa relación se demuestre nuestro amor y nuestra dependencia cada vez más a nuestro Señor. Y eso es lo que nos estaba pidiendo Dios y nos sigue pidiendo hasta el día de hoy. Que nosotros mostremos nuestro amor a través del cumplimiento de su palabra. Que no cuestionemos lo que Él nos está mostrando. Que no busquemos racionalmente hacer las cosas a pesar de que Jesús y Dios o el Espíritu Santo nos ha hablado directamente sobre un punto, pero tú sigues haciendo oídos sordos sobre esas sensaciones y esas cosas o costumbres o hábitos que tienes que cambiar, pero sigues pensando, no, es que esto no es de Dios, cuando en realidad Dios ya te dijo, si me amas, obedéceme, obedéceme. No hay otra forma de demostrarle amor a Dios. Entonces yo te invito esta noche que analices cuánto de todas las cosas que haces hasta el día de hoy le estás demostrando a Dios cuánto le amas. Punto número 3. La desobediencia detiene el propósito de Dios. Una de las cosas que hace que justamente las bendiciones y todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, ¿qué la detiene? ¿Alguna vez te has preguntado, es que estoy llorando y no sucede nada, no pasa nada? Pues la respuesta la tienes aquí. Cuando tú dejas de obedecer, por más que estés creyendo en algo, no abres ese camino, esa puerta por ese lado para que el propósito de Dios se cumpla fielmente en ti. ¿Por qué? Porque no has cumplido con tu parte. Dios hizo su parte al entregarnos todo a través del sacrificio de la cruz. Nos toca hacer nuestra porción obedeciendo lo que Dios nos ha pedido que obedezcamos. Y ahí es el punto de inflexión porque nosotros no estamos tamizando qué tanto estamos obedeciendo a Dios para lo que estamos pidiendo. En 1 Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué nos quiere decir? Antiguamente, como ya lo han explicado en otros aspectos y en otros espacios de la iglesia, antes tenías que matar a un cordero gordito,
no tan gordito, pero gordito, rellenito, sano, sin mancha, sin tener una patita quebrada, ni una orejita rota, nada. Era una ovejita perfecta, en la cual se sacrificaba y sobre la ovejita se ponían los pecados de la familia, y al ser sacrificada la sangre que se derramaba cubría esos pecados, y así de esa forma Jehová los perdonaba. Por eso aquí Samuel les dice al pueblo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan en la palabra? Les está preguntando, ¿qué es más importante para Dios? ¿Que sigan degollando carneros o que le obedezcan a Dios? Y él mismo responde, ciertamente, ¿qué es mayor? Obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención más que a ver qué tan gordito está el cordero que voy a sacrificar. Samuel lo está dejando muy en claro. La obediencia es la parte visible de nuestro amor a Dios, de nuestra adoración. ¿Quieres adorarlo en espíritu y en verdad, como hemos escuchado muchas veces este versículo bíblico? Pues esta noche tengo que decírtelo. ¿Quieres adorar? Obedécelo. De esa forma perfumas sus atrios a través de la obediencia. Aquí dice, el rey Saúl quería aparentar espiritualidad. Una parte de la porción en la escritura nos dice que Saúl quería demostrar que era espiritual, pero le desobedeció a Dios. En hebreo, obedecer es shama, que significa escuchar, atender y responder obedientemente. En esta porción de la escritura, obedecer significa aquello que nosotros escuchamos atentamente. ¿Y qué cosa decimos que escuchar? Y escuchar la palabra de Dios, de eso viene la fe. Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestro corazón con palabra diaria para ejercitar ese músculo llamado obediencia. Para que cuando Dios nos llame, nosotros corramos inmediatamente y obremos y lo hagamos sin cuestionarlo. Porque ese es el fruto de la fe a través de nuestra obediencia genuina. Entonces, en la mentalidad hebrea, escuchar y obedecer eran inseparables. O sea, aquel que escuchaba lo hacía. No había cuestionamientos en la mentalidad hebrea. Por eso es que Dios le dice, o bueno, en este caso Samuel pregunta al pueblo, ¿qué es mayor, el sacrificio o la obediencia? O sea, o escucharle a Dios. Porque escuchar implicaba, sin lugar a dudas, obedecer. No era que, a ver, escucho, ay, si me parece, no me parece, creo que, bueno, lo podría hacer el otro. No, él escuchaba y hacía. Y esa relación que se tiene a través del hebreo es lo mismo que dice en este versículo anterior que acabamos de leer. Dios quiere que escuches su palabra y no solo la escuches, sino que la pongas en práctica. Que la realices, que la llegues a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios no busca rituales vacíos, tampoco busca personas religiosas que estén orando 4, 5 horas, 6 horas, que no está mal que lo hagas. Pero ¿de qué sirve que estés haciendo todo eso si en realidad no estás ejerciendo tu obediencia a Dios? Si en realidad no estás llegando al punto de que escuchas y lo haces, que reflexionas y sacrificas cosas para poder estar más en la presencia de Dios. Entonces no es suficiente los rituales vacíos, sino busca corazones que estén 100% rendidos a su palabra y que no cuestionen cuando tengan que ir a obedecer lo que Dios les manda hacer. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos decir que nuestra forma de demostrarle a Dios que lo amamos es a través de nuestra obediencia inmediata. Escuchamos, analizamos, comprendemos, entendemos lo que nos está diciendo, qué tenemos que modificar, qué hay que sacar, qué tenemos que reforzar, y de inmediatamente lo ponemos en obra. No esperamos ni un minuto más, ni un segundo más. Eso es lo que nos pide. Entonces podemos resumir esta parte como la desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. Hay personas que quieren servir a Dios, pero conservando áreas ocultas sin rendir. Es imposible que madures, que crezcas, que tengas lo que Dios te ha dicho que te va a dar si sigues alejando áreas de tu vida de Dios. Si sigues diciendo, ok, Señor, esto, te dejo entrar, mira lo que hay ahí. Pero en otras áreas
no les dejas ni siquiera verlo. Entonces, la desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y las áreas que nosotros no le entregamos a Dios y siguen siendo ocultas y sin rendir, entonces Dios no bendice la rebeldía disfrazada de espiritualidad. Y aunque esto suena muy fuerte, y es lo que les decía, por eso a los fariseos les decía generación de víboras, porque eran rebeldes a lo que Dios les estaba diciendo, Jesús les estaba mostrando en cuál era su desobediencia, pero en vez de ellos decir, sí, Señor, esta es mi desobediencia, no, lo disfrazaban con espiritualidad, con la santidad. Y por eso tengamos mucho cuidado, hermanos. El hecho de que seamos nosotros hijos de Dios no nos autoriza ni nos garantiza juzgar a un hermano, a pesar que esté haciendo lo que esté haciendo. Tú no estás dentro de su proceso, no sabes lo que está sucediendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es orar por nuestro hermano. Entonces no sigamos disfrazando nuestra rebeldía con falsa espiritualidad. Aquí tenemos una aplicación práctica. 1. Obedecer cuando es difícil. Así no entiendas, así no comprendas, así tú digas, pero hermana, es que esta situación no tiene lógica. Mi recomendación es, obedece. 2. Obedecer cuando nadie entiende. Te vas a encontrar en el que los que están a tu alrededor te van a decir, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es que eso es ilógico, no va a suceder, no va a pasar. En ese momento, tú agarras tus fuerzas internas y dices, yo he decidido creerle a Dios y obedezco. Aún así todos me estén apuntando. ¿Qué es lo que le pasó a Noé cuando empezó a construir el arca? Todos se burlaban de él. Decían, ¿cómo es posible? ¿Qué cosa? ¿Acaso va a llover? Ni hay ni una gota en el cielo. Y se burlaban de él, pero fue obediente. A pesar de que no entendía completamente, no tenía el panorama completo de la situación, fue obediente. Y Dios honró esa obediencia salvando a su generación. 3. Obedecer aunque cuesten lágrimas. Y aunque te vas a encontrar en circunstancias en las que es doloroso obedecerle a Dios, porque es quitar algo de ti tan profundo, que entonces lágrimas van a correr por ti. En ese instante, dile gracias Dios, porque Él va a obrar conforme a tu sacrificio y cuando tú dejas que las cosas sean en el orden en el que Dios quiere que sean. 4 y último de esta parte, obedecer aunque el proceso sea largo. Aunque tú y yo estemos pasando por un proceso, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. No flaquear, no caer, no rendirnos, sino obedecer una y otra vez, obedecer y obedecer. Y te aseguro que llegará el momento en el que Dios honre tu obediencia. 4. La obediencia trae fruto y bendición. Deuteronomio 28:1 nos dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, si tú oyeras atentamente la voz de Dios, tú guardes esa palabra y la pones en obra, o sea, obedeces. Dice Jehová que Él te exaltará sobre todas las naciones. Esta no es una promesa en vano, hermanos. Aquí está claro la promesa de Dios. Si tú oyes, o sea, fe, la guardas, la atesoras, es esa fe, no solamente fe, sino fe activa. Y luego obedeces lo que Dios te está pidiendo que obedezcas. En ese momento se activa la parte de Dios, la parte sobrenatural de Dios sobre tu vida y las bendiciones que van a llegar a tu vida. Pero antes, ¿qué tienes que hacer? Oír, o sea, generar fe en tu corazón, luego guardarla, atesorarla, buscarla, leerla y de ahí obedecer lo que Dios te está diciendo. Si te pide que cambies un hábito, cámbialo, no lo dudes, cámbialo. Si te pide que te alejes de alguien, aunque tú no entiendas por qué te está diciendo que te alejes, aléjate. Si te dice que dejes algo a alguien, no entiendes por qué, hazlo. Es mejor obedecerle a Dios. ¿Por qué?
porque seremos exaltados sobre las naciones de la tierra. Es una promesa que Dios nos hace a ti y a mí esta noche. A veces el milagro no está en la oración solamente. No es suficiente orar, sino es obedecer posteriormente a esa oración. Uno está pidiendo ciertas cosas, pero no acompañamos ese proceso de oración con la obediencia que le corresponde. Y ahí empezamos a quejarnos después porque no recibimos el resultado que Dios, al cual le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle a Dios y esperar pacientemente porque Él hará. Nunca nos va a dejar ni nos va a defraudar. Dios es un Dios bueno todo el tiempo. Entonces lo que Él promete lo va a cumplir. Entonces hay puertas que solo se abren cuando damos un paso de fe. ¿Qué genera esto dentro de nuestra profundidad espiritual? La obediencia rompe el orgullo que pueda estar gestándose en nuestro interior. La autosuficiencia y nos volvemos dependientes de Dios. El temor, por eso tenemos valentía, porque sabemos a quién creemos y de quién vienen las órdenes. La incredulidad que se transforma en fe genuina. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros realmente dejamos de solamente orar, sino pasamos a la práctica, a obedecer sus mandamientos. Y aquí se activa. ¿Qué activamos? La dependencia de Dios. Cada vez nos aferramos más a Dios y cada vez más necesitamos de Él, de su presencia, de su guía, de su voz, de escucharlo cada día para poder tomar mejores decisiones. Y entre mayor es nuestra dependencia a Dios, mayor son nuestras victorias. También que encontramos crecimiento espiritual. Empezamos a madurar. Y ya no somos los mismos que cuando empezamos este camino llamado cristianismo o este camino llamado seguidor de Cristo. Hace mucho tiempo retrocede, tu mirada vuelve un momento hacia atrás y te permito que te pongas a pensar, ¿eres la misma persona hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años? Yo tengo la plena convicción para decirte que no soy la misma Yesenia hace 10 años. He cambiado tanto, tantísimo y sigo cambiando y le sigo diciendo, Señor, ¿qué más hay que cambiar? ¿Qué más vas a sacar? ¿Qué más vas a poder pulir? Porque esa parte es el crecimiento espiritual. Mientras más activamos nuestra fe y más desarrollamos nuestra obediencia, vamos a llegar a la madurez espiritual que Dios espera de sus hijos. Que seamos maduros, no como niños que a la primera corrección nos corramos y a la primera situación escapamos o a la primera cosa nos vayamos y nos resintamos, no, por el contrario, ¿qué más puedo hacer? ¿A dónde más apunto? Eso es lo que Dios quiere. Y por último, la autoridad espiritual. Dios, una vez más que estás obedeciendo, pone sobre ti su manto de autoridad, llegando al punto que incluso el infierno va a temer tus palabras, porque va a ser tu impacto sobre la fe en la que estás parada, que el infierno va a huir, va a temblar cuando tú hables, porque tus palabras estarán cargadas de una espiritualidad y un poder y una autoridad que nada va a poder detener la presencia de Dios en el lugar en donde quiera estar. Pero para llegar a ese punto, primero que tenemos que tener es fe. Luego, hacer que esa fe realmente se vuelva una acción a través de nuestra obediencia a la palabra. Y al final vamos a tener todas estas partes que estamos explicando. Vamos a terminar esta parte con dónde termina la lógica humana, comienza el poder de una obediencia llena de fe. Cuando nosotros dejamos de poner lógica a las cosas que hacemos en Dios, entonces le permitimos a nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente abrirse camino sobre lo que significa obedecerle a Dios y lo que realmente es la fe genuina, pasada por fuego, y el fruto que realmente puede tener en el dar las cosas de acuerdo a nuestra fe. Así es que esta noche yo te invito a que puedas generar eso. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta noche. Te pedimos que tú nos lleves a conocer, Señor, en qué áreas de nuestras vidas no te estamos obedeciendo. Padre, ayúdanos a ser como ese siervo que brava por agua en el desierto. Queremos que tus palabras, tus enseñanzas, tú mismo, Señor, nos llene para poder tomar decisiones correctas, por el camino correcto.
no ir por senda equivocada, Señor. Espíritu Santo, te pido que abras nuestros ojos, que nos llenes de tu presencia y que podamos entender qué costumbres, qué hábitos, qué señales estamos viendo tan visibles de que necesitamos cambiar, transformar o renovar nuestra forma de ser. Gracias, Padre, por esta noche. Bendigo a cada uno de los que está escuchando esta noche, Señor. Alcánzalos ahí en donde estás, para que puedan entender tu presencia y lo que tú quieres hacer en ellos. Padre, oramos para que tu presencia nos siga hasta el final, Señor. Queremos ser paz parecidos a ti. Queremos acercarnos a tu presencia y estar contigo, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces y lo que harás. Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan un fin de semana muy bonito. Hasta la próxima. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.